Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te alabo, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sí, Padre Santo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias. Enséñanos, Señor, y guíanos por amor de tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. Llegó con bien la hermana Marta, ¿verdad, hermana Esmeralda? Aleluya. Paz a vosotros. En el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a seguir adelante, hermanos. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento en relación con las palabras de Jesús. Es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos por qué se escribió de esa manera en el Antiguo Testamento y por qué se escribió de otra manera o de la misma manera en el Nuevo Testamento, que no es un Nuevo Testamento, sino es la recompensa de la promesa hecha a Abraham y de la promesa hecha amén, hermano. Denle un abrazo de nuestra parte y ayer hablamos con ella. Y que Dios fortalezca a la familia. Y a ella también. En el nombre de Jesús. Y entender, hermanos, que Jesús llama a las escrituras a la ley, los salmos y los profetas. Y las escrituras dan testimonio de mí. Y aquí nosotros podemos ver, hermano, cómo es que la ley fue dada por medio de Moisés y Moisés fue fiel en toda la casa para lo que se había de decir. Pero Jesús fue fiel sobre toda la casa, la cual casa somos nosotros. Y la autoridad representativa era en un hombre, pero en la gracia, la autoridad es Dios mismo, es Cristo mismo. Entonces no podemos, en ese sentido, bueno, sí podemos, no debemos confundir las cosas. Por eso es que hoy la autoridad sienta todos los precedentes
Y nadie puede eh, no hablar nada mal contra ellas, sino nadie puede juzgar un hecho de la autoridad, si está bien o está mal. Y nosotros en Cristo Jesús podemos hacer juicios, no para condenar, sino para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, en el Antiguo Testamento no teníamos alternativa. Era obedecer o morir. Hoy no, hermano. Hoy se nos permite, a la luz de la palabra, que es Cristo en nosotros, hacer un juicio, no juzgar en el sentido de condenar, sino hacer un juicio para analizar lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Porque si yo veo la escritura me enseña a Jesús que por sus frutos los voy a conocer, no por sus ministerios. Entonces, yo necesito entender por qué en el Antiguo Testamento hablar contra la autoridad representativa incurría la ira divina. Hoy no, hermanos. Por favor. Jesús es la autoridad representativa, no es la autoridad divina, no es representativa. Y Jesús dijo, toda palabra y toda blasfemia contra mí, contra el Hijo del Hombre, les será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada jamás, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Hay alguien en casa? Recibe entendimiento, recibe sabiduría. No puedo tomar la ley para aplicarla ahora en la gracia. Estoy haciendo una herejía. Aunque les duela a los castos oídos de los que se creen Superman o los que se creen la divina garza o su santidad andando. Somos muy dados a expresarnos acerca del sumo pontífice, pero nadie puede tocar con el pétalo de una rosa al sumo pontífice de cada institución, porque cada institución tiene un sumo pontífice y también vive en la inefalibilidad pontificia. No, hermano. En el Antiguo Testamento, las cabezas eran los hombres. En el Nuevo Testamento, ningún hombre es cabeza, es Jesucristo. Ningún hombre ordinario, es Jesucristo, el hombre, donde Dios se hizo hombre. En el Nuevo Testamento no son cabezas los pastores, ni los apóstoles, ni los profetas. Son colaboradores. Y es necesario que cada uno de los colaboradores sea encontrado fiel. Por favor, hermanos, si es necesario, vuelve a escuchar esta palabra. Así como es necesario que usted, fíjese bien, hermano, y que yo, para entrar en el cielo, es necesario que seamos hallados fieles. Y la gente que está en eminencia no está allí porque sean fieles.
¿Hay alguien en casa? Están allí porque el sistema los pone y Dios aprueba. Mira, hermano, en el capítulo 12 de Números está la murmuración de Aarón y de María. Y estamos hablando del liderazgo principal. Bendito Dios. Vamos al capítulo 12. Es importante que nosotros podamos entender, hermano. Dice, vamos a leer todo el capítulo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. O sea, recordemos que cuando Dios llamó a Moisés, la esposa de Moisés se enojó mucho con Moisés. Cuando venían rumbo a Egipto para liberar al pueblo, llegaron a una posada y en la posada apareció Jehová. Escúchame por amor de Dios, para matar a Moisés. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a sus hijos. ¿Hay alguien en casa? Y entonces Séfora lo circuncidó para salvarle la vida a su esposo Moisés. Porque querían servir a Jehová. Y Séfora, enojada, le arrojó los prepucios de sus hijos a la cara de Moisés. Y de allí se regresó otra vez con su papá, con Jetro, con Reuel. Y se quedó sin mujer. Moisés llegó solo, sin mujer. Y cuando salieron de Egipto y entraron al desierto, Moisés decide tomar una mujer morena de los hijos de Cus, una mujer que estaba allí de los etíopes, una morenita, para hacerla su esposa. Y ahí empieza el celo sin ciencia, enseñándonos a nosotros ahora que la palabra de Dios, que el pacto también iba a pasar para nosotros los gentiles. Pero ellos, Aarón y María, hermanos de Moisés, y Moisés, como era menor que ellos, se sentían con autoridad para llamarles la atención. Y había tomado esa mujer. Y como tomó esa mujer, pues, según ellos, se denigró. Y como ellos eran muy puros, muy justos, muy santos, entonces ellos dijeron, también Dios habla por nosotros, no nomás por Moisés. Otro que nos hemos guardado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo y del hijo que se quedó en casa? Así actuaron. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Lo que se escribió en las Escrituras es para enseñarnos a nosotros. Escucha. Y aquel varón
Era muy manso y lo que nos va a enseñar es que Dios escucha todo, hermano. Lo que nosotros pensamos porque murmuraron, o sea, no lo dijeron públicamente. Entre Aarón y María dijeron, no ha hablado también por nosotros, no. Entre ellos nada más estaban conversando en voz baja. Y Dios lo oye. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos en voz baja, porque todo lo que decimos al oído se publicará desde las azoteas. Pero eso es para las autoridades y para nosotros también, porque allí están hablando autoridades. No está hablando la comuna, como dicen ahí algunos. No ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros los tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. ¿Por qué no metieron a nadie más? Porque solamente entre ellos habían hablado contra Moisés. Entonces, Dios quiere que se arregle en privado ese asunto. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Escucha, hermanos, si hoy desciende el Señor, ¿cómo va a descender? ¿En una columna de fuego a consumir? ¿A castigar? Hoy viene el Espíritu Santo a darnos entendimiento, a convencernos de pecado, a darnos sabiduría espiritual, a darnos inteligencia espiritual, a darnos conocimiento espiritual para dar un consejo espiritual, para que tenga poder transformador, para que permanezca para siempre, porque no vino para robar, no vino para matar, vino para dar vida y para darle en abundancia. En aquel tiempo tenía que bajar la justicia, la ira de Dios, el castigo de Dios. Hoy no, hermano, hoy estamos en la gracia por amor de Dios. Por eso Jesús dijo, todo pecado y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que ustedes queden libres. Porque les han estado maldiciendo las autoridades. Muchos de ustedes han estado bajo maldición por causa de las autoridades. Pero las autoridades no entienden que todo aquel que haga tropezar a uno de esos pequeñitos van a pagar consecuencias. Ellos sí van a pagar consecuencias muy fuertes. Porque ninguna autoridad está puesta para hacer caer a los demás, sino para dar su vida por los demás. ¿Hay alguien en casa? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿Qué hace hoy el Señor? No desciende la ira de Dios, no desciende el fuego, desciende un silbo apacible y nos convence de pecado, de justicia y de juicio para que nos arrepintamos. Ponga mucha atención, por favor. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No está hablando de la autoridad, está hablando de un soñador. Está hablando de un profeta soñador. No representa un profeta soñador la autoridad de Dios, por favor. Porque Dios puede hablarle a un burro. ¿No habló a una burra para refrenar la locura del profeta? Entonces la burra profetizó. ¿Tenemos que tenerla por autoridad? ¿Qué no ves que Dios puso esa burra para frenar la locura del profeta?
¿Hay alguien en casa? Profetas que viven por dinero, que viven para que los mantengan, que profetizan para tener reconocimiento, fama y que todo el mundo quiere que lo oigan. Escucha, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Hay alguien en casa? Mas, sin embargo, hermano, hoy puede haber un hermano muy fiel, fiel, y su fidelidad lo va a hacer que sea el hombre más manso. Por lo tanto, si alguien peca contra él, él va a doblar su rodilla y va a orar por los que pecaron contra él, porque sabe que no pecaron contra él, sabe que pecaron contra Jesús. Y va a orar por el que lo lastimó y lo va a perdonar y lo va a amar. Esa es la gracia. La otra es la vivir en aquel tiempo, traerlo para acá. Esa es una desgracia. Y querer imponerse como en aquellos días. Esa es la desgracia. Y dice, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Por eso cuando el Señor habla, hermano, y habla en tu cara, sientes que te mueres. Escuchas la voz. No la sueñas. La oyes y te desintegra la voz. Allá. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Quién de nosotros conoce la ira de Dios? Oye, hermano, la ira de Dios está reservada para el fin de los tiempos. Y hay 7 copas llenas de la ira de Dios. Hoy vivimos una terrible apostasía. ¿Por qué creen que en el capítulo 6, en el 5.º sello, cuando se abre el 5.º sello, dice Juan, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que clamaban día y noche diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que mataron a los profetas. ¿Y la ira de Dios se desató sobre ellos porque los mataron? No, hermano. Jesús dijo, la sabiduría de Dios dijo así, les enviaré profetas y apóstoles, y a unos matarán, y a otros aborrecerán. La sabiduría de Dios. Entonces la ira de Dios se encendió con ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre, ya que tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés escucha a quien oró. Dios no escuchó a Aarón. Dios escuchó a Moisés. Al fiel, no al infiel. ¿Hay alguien en casa? Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Punto. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzarían por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
¿Acaso los que han hablado mal del obispo presidente que están dentro de la iglesia, si viviéramos en lo que ellos llaman, que nadie puede tocarlos con el pétalo de una rosa, ¿por qué no echan fuera 7 días de la congregación? ¿Por qué no les dan carta de excomunión 7 días de la congregación a los otros líderes? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué nos enseña con esto la Escritura, hermanos? Que Dios se había encomendado a Moisés, su autoridad delegada, para sacar al pueblo de Dios. Cuando se levantaron contra él, miren, hermanos, Moisés no se enojó. Ese es el testimonio de Jesús. Nadie pudo hacer enojar a Jesús acusándolo, difamándolo. Nadie. Él tuvo celo. Él hizo un azote de cuerdas y entró al templo. Una no, 2 veces. Pero no levantó su azote contra los cambistas, sino contra los animales. Y saquen esto de aquí. Echó fuera los animales y volcó las mesas y no aceptó su dinero. Esto nos debe enseñar a nosotros que Dios no acepta dinero del comercio que se hace dentro de las instituciones. Hoy se habla de las injurias. Miren, hermano, Jesús dijo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y no se refiere a las autoridades, porque en el tiempo de los apóstoles ellos no eran autoridad. La autoridad era Anás y Caifás, y los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Pero, ¿qué rango tenían los apóstoles, los discípulos, con ellos? Ninguno, hermano. Ellos entendieron el reino, y en el reino la autoridad es el rey. ¿Hay alguien en casa? Mas, sin embargo, Moisés no protestó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo había levantado a él. Él había tenido un encuentro con el Señor, Aarón no. Dios levantó a Aarón como colaborador de Moisés. Hoy mucha gente está confundida. Dios levantó a un hombre para que estuviera conmigo, pero él quiso tomar el control de todo y tuvimos que hacernos a un lado. Nosotros nos hicimos a un lado. No, él se hizo a un lado. Él quería tener el control de este grupo. Y no me dio sus palabras para hablar contra mí. Y sin embargo yo he estado callado. Y no lo difamo. ¿Por qué? Porque Dios, si Dios lo hubiera levantado primero y a mí me hubiera dicho, "Oh, vas a estar con él", yo estaría con él. Pero Moisés no protestó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo había levantado para ser autoridad. No necesitaba defenderse. Amén. Puesto que Dios le había dado autoridad,
él podía guardar silencio. Hoy no, hermano. Hoy guardan silencio para que no se descubra su pecado. Estaba escuchando un testimonio de un pastor que violó a una niña de 15 años. Cuando lo llevaron a la corte, le preguntó el juez si él era culpable. Le dijo, yo no soy culpable. Y le enseñaron un video que le tomaron. Y todavía decía que no era culpable. La autoridad de Moisés, que Moisés representaba, no era Moisés la autoridad. Él sabía que no era la autoridad. Él sabía que Dios estaba con él. Y que Dios es autoridad. Y que no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, hermano, nadie te puede quitar la autoridad que Dios te ha dado, aunque se levanten contra ti. Hay un principio bíblico cuando detienen a alguien en Estados Unidos, tienes derecho a permanecer callado. ¿Por qué? Porque si no eres culpable, te vas a justificar tú. Te vas a decir, me hicieron esto otro, me hicieron esto otro. Y si yo tengo autoridad, no es porque sea un logro mío. La opción es de Dios. Si usted tiene autoridad, no es porque sea un logro suyo. Hay muchos que creen que son logros porque estudiaron y creen que el estudio les dio autoridad. Y yo les pregunto, y vuelvo a hacer la pregunta, dígame, ¿a qué escuela fueron Pedro, Pablo, fueron los apóstoles para tener autoridad? ¿A dónde los mandó Jesús a estudiar? No, hermano, no los mandó Jesús a estudiar. Lo único que les mandó que fueran mansos y humildes de corazón para dejarse guiar por el Espíritu que Él iba a venir sobre ellos, para guiarlos a toda la verdad. No andar buscando la verdad en estudios bíblicos humanos de teología. La autoridad es opción de Dios, no es un logro del hombre. La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, es dada por Dios, a quien Él escoge. ¿Qué diferencia es lo espiritual de lo natural? Hoy tenemos hombres naturales buscando en la teología, buscando en métodos humanos para echar fuera demonios y dicen que Dios los puso. Mis respetos. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que tú puedes tener autoridad delegada. Pero mientras no te sometas a Dios antes que a los hombres, nunca tendrás autoridad espiritual. Por eso es que siempre vas a estar ordenando lo que se tiene que hacer. Y nunca vas a dejar que el Espíritu Santo produzca el querer como el hacer en las personas. Y nunca la iglesia va a funcionar como un cuerpo, va a funcionar como un sistema, como una organización. Por eso es la apostasía. Así dijo el Señor. La gran apostasía de mi iglesia han hecho de mi iglesia una empresa. Todo el mundo haciendo lo mismo, todo el mundo el culto de arranque, todo el mundo el culto inspirador. Paz de Cristo.
Necesitamos que nos inspiren o que nos induzcan, porque así me dijo el Señor, todo es inducido. Perdónenme si los lastimo, perdónenme si los ofendo, pero así me dijo el Señor. ¿Hay alguien en casa? No estamos aquí para avergonzar a nadie. La verdad, dice un dicho en el mundo, no peca, pero incomoda. Y si te incomoda, vuélvete a Dios. ¿Por qué? Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Así que busquemos el rostro del Señor. Por eso, la autoridad espiritual no es algo, hermano, que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a los que Él escoge. Y aquí se marca una gran diferencia entre lo espiritual y lo natural. Jesús les dijo a los discípulos, la mayoría no sabemos este versículo 8:1-8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, van a ser capaces de dar su vida por mí hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y la autoridad está en Cristo, en el Espíritu. Por eso, Dios mismo es la autoridad. Guardémonos, hermanos, de no ofender a las autoridades delegadas. Y podemos decir muchas cosas, que la rebelión se manifiesta con la lepra. Pero la lepra no solamente la produce la rebelión, la produce la mentira, la produce el adulterio, la produce la lascivia, la lujuria, las obras de la carne, porque la carne está vendida al pecado. Entonces, cuidémonos nosotros de no servir en rebelión. ¿Sí? Y de no murmurar de nadie, hermano. ¿Por qué? Porque la ley nos mandaba matar a todo aquel que hacía eso. Pero la gracia no nos manda matar. La gracia nos manda reconciliar. Por amor de Dios, entienda la diferencia. Porque si viviéramos en la ley, nosotros tendríamos, si alguien murmura, tendríamos que matarlo. Pero vivimos en la gracia, ahora tenemos, aquella generación que vivía en la ley estaba destituida de la gloria de Dios, por eso la ira inmediatamente salía, por eso la ley, el aguijón de la ley es el pecado, y el poder del pecado la muerte. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que si viésemos al hermano cometer pecado, pidamos, y nos consideremos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recibe consejo. No estamos en la ley. Estamos en la gracia. Por eso cuando yo me someto a Dios antes que a los hombres, tengo la capacidad divina para someterme a los hombres, aunque sea el mal de la cabeza. Porque si un hombre como David pudo sujetarse y pudo someterse a un rey
cuando él era rey también ya, en esperanza. Porque esperanza viene de esperar. Nosotros somos reyes y sacerdotes en esperanza, pero tenemos que esperar. ¿A qué? A que Dios haga su obra en nosotros, no que nosotros vamos a hacer la obra para Dios. ¿Qué diferencia entre lo espiritual y lo natural? Lo espiritual, ¿quién hace? Es Dios haciendo la obra en nosotros. Y lo natural es nosotros haciendo la obra para Dios. Y, por amor de Dios, ¿no puede notar la diferencia? ¿No puede notar la apostasía? La gracia es Dios en nosotros. Y en la ley somos nosotros queriendo agradar a Dios por lo que hacemos. Es necesario entender lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. No podemos repetir los mismos modelos. Podemos ver la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram, y cómo la ira de Dios cayó, y cómo la tierra se abrió y se los tragó. ¿Y qué ejemplo nos da aquí? Que nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir a Dios con la otra. Es decir, no podemos bendecir, fíjense bien, no es correcto. En aquel tiempo había juicio, pero ahora no. Le preguntamos a Santiago, ¿puede acaso salir de una misma boca agua dulce y agua amarga? No. ¿Por qué? Porque el manantial está contaminado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque no podemos bendecir con la misma boca a los hermanos y después maldecirlos. Hay contaminación y necesitamos corrección. Pero no es un juicio de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en mí para convencerme de pecado. Que si no me arrepiento, viene un juicio. Hay una justicia divina, perdón. Y si no entiendo todavía eso, viene el juicio sobre mí. Para eso Jesús dejó una parábola. Aquel hombre que le debía 1,000 denarios y luego uno vino y como no tenía para pagar, se humilló y le pidió, perdóname, yo te lo pagaré todo. Y teniendo misericordia lo perdonó. Pero saliendo de su juicio, se encontró uno que le debía 100 denarios y le dijo, págame lo que me debes. Y aquel se humilló y le dijo, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Y no tuvo misericordia, lo agarró del cuello, lo echó a la cárcel y ordenó que se vendiera todo, su esposa, sus hijos. Y los consiervos de aquel hombre vinieron y le dijeron a aquel que le había perdonado y lo llamó. Y le dijo, siervo malo y negligente, ¿no te perdoné yo la deuda? Porque me rogaste. ¿Y por qué tú no le perdonaste a él? Que te debía más poquito. Entonces ordenó que lo metieran a la cárcel. Y entonces vinieron los verdugos. Entonces viene, hermanos, juicio sin misericordia, fíjense bien, se va a hacer sobre aquel que no hiciere misericordia. Y en la ley no había misericordia. Violabas la ley, morías irremisiblemente. En la gracia, juicio sin misericordia se hará sobre el que no tenga misericordia.
Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. ¿Entiendes la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Hay alguien en casa? Como dicen en inglés, anybody home? Paz de Cristo, hermanos. Escuche bien. Ahora tenemos que conocer los tiempos. Ahora es el tiempo de los dolores de parto. Ahora vienen los juicios de Dios sobre el mundo. Usted va a empezar a ver un caos en todo el mundo. En el Nuevo Testamento, Dios eliminó, hermano, la rebelión de su pueblo. Por eso es que nos dio su espíritu. ¿Para qué? Para guiarnos. Un espíritu que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un espíritu para guiarnos, no para dejarnos hacer lo que nosotros queremos. Así Dios eliminó la rebelión, pero hoy el hombre se ha rebelado de nuevo, teniendo el Espíritu Santo. Están haciendo lo que quieren, están caminando separados de Dios. Es bien importante entender este pasaje en el tiempo de Moisés. Datán y Abiram fueron muy duros y Coré fueron muy duros con Moisés. Más sin embargo, Moisés se enojó y en vez de hablarles, oró a Dios. Recuerde que Moisés estaba en la ley, era el dador de la ley. Y cuando iba a venir la ira de Dios, ya enojado, Dios les dice en el versículo 21, aleluya, del capítulo la rebelión de Coré y Datán, creo que es Números. Y dice, hermano, Dios, no recuerdo, pero es el versículo 21, dice, apartados cuando va a ser el juicio Dios, dice, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Él destruiría la rebelión de su pueblo, pero Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro y lloraron diciendo, no solo es un hombre el que pecó, ¿por qué airarte con toda la congregación? Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Coré y a su séquito. La autoridad que Dios había instituido era la persona a quien Israel debía escuchar. Hasta Dios mismo dio testimonio ante los israelitas de que él también aceptaba las palabras de Moisés. Y no solamente de Moisés, hermano, Dios acepta la palabra de una autoridad cuando la autoridad es mansa y es fiel. Pero nunca acepta una palabra enojada de una autoridad que no es manso y que no es fiel.
La rebelión es un principio infernal. Eso tenemos que saberlo, hermano. Y la rebelión abre las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque todos los que se rebelan son seguidores de Satanás. Pero una cosa es rebelarse, hermano, ahora. Y otra cosa era rebelarse en la ley. El principio sigue siendo el mismo. Pero una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Amén. Por ejemplo, en ese caso, la tierra se abrió y se tragó a todos los hombres del séquito de Coré, de Datán y de Abiram, y a todos sus bienes. En consecuencia, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Amén. Y nosotros pudiéramos tomar aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, paz de Cristo. Aquí vemos la ira de Dios actuando. Y otra cosa son las puertas del Hades. En aquel tiempo, el que tenía el control de este mundo era el diablo. Hoy, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Jesús, el que venció, el que le quitó la autoridad al diablo. Y el diablo, ¿quién cree que estaba feliz? Cuando la tierra se abrió y se los tragó vivos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir las puertas del Hades. ¿Hay alguien en casa? Ya no es Dios, hermano. Ahora es el hombre. Por eso es que Dios decidió mandar su espíritu en nosotros. Gracias, hermana Gloria. El número 16. Por eso dice, una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de los rebeldes. Hermano, paz de Cristo. Los rebeldes que están afuera no. Los rebeldes que están adentro. Los rebeldes que están en autoridad. Los hijos de las autoridades que han cambiado, como en el caso de Moisés, que han diluido la fe, que han diluido el amor de Dios, que han diluido el gozo de Dios, que han diluido la paz de Dios, que han diluido la fe de Dios, que han diluido la paciencia de Dios. Por eso la iglesia no prevalece en la presencia, por la presencia de los rebeldes. Dios no abrirá su boca a menos que haya un espíritu, dice, un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más. Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y librar sus vidas. Paz de Cristo. Por eso es que nosotros decidimos, hermano, Dios nos ha puesto a nosotros en la boca el poder de la vida y de la muerte. Y ha puesto la eternidad en nosotros, pero nosotros no entendemos. Por eso es importante entender. Los obedientes solamente van a seguir la fe, no la razón. Los desobedientes siguen la razón. Y la razón y la fe son opuestos. La razón es humana, la fe es espíritu. Por favor, hermanos. Los obedientes a la palabra de Dios van a vivir por fe. Los desobedientes van a vivir por su razón. ¿Y para qué es la fe? Para entregar la vida, porque el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, éste la hallará. Pero el que la halle porque, uy, qué suave ser pastor, tenemos recursos, tenemos dinero, qué suave ser obispo, uy, imagínate todo lo que nos dan.
salimos con millones. O sea, todo el mundo anhela el obispado. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿yo voy a vivir por la fe o por la razón? ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas en mí, la espiritual y la carnal. La espiritual me dice que debo vivir por fe y la carnal me dice que debo vivir por lo que me conviene. Entonces vivo en la ley del rastrillo. Por eso, para los israelitas, hermanos, lo que ellos los movía no era la fe, era la razón. ¿Por qué? Porque eran personas destituidas de la gloria de Dios. Dios tuvo que llenar del Espíritu a Moisés para encomendarle esa tarea. Por eso Moisés no se enojaba, por eso Moisés no desporticaba, por eso Moisés no les gritaba. Un día solamente les gritó. Y un día se enojó. Y le costó no entrar a la tierra prometida. Pero vino uno que no gritó y que no se enojó y murió en la cruz del Calvario. Y estableció el reino de los cielos, donde ahora Él es la autoridad. Él es la cabeza. Y todo lo puso debajo de sus pies. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ellos no sabían actuar de otra manera. Por eso lo que se escribió para nuestra enseñanza. Por eso todo lo que Dios le dio fue la sombra y la figura, porque no entendían lo espiritual. Hoy por vivir en la razón no entendemos la espiritual y porque se nos ha enseñado a hacer todas las cosas con razón, no podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y somos muy naturales, para no decir, como dice el significado correcto de la palabra, muy animales. Nos movemos por intuición, no por la guianza del Espíritu. Por eso si el pastor se levanta contra mí, salgo corriendo. ¿Hay alguien en casa? Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Es mucho lo que hay que decir y con mucho temor, hermano, no es el objetivo hablar mal de las autoridades, sino que usted conozca la autoridad y se someta a la autoridad. Por eso está escrito, Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Si usted se somete a su pastor, no se va a quitar la persecución infernal. Si usted se somete a su institución, no se va a quitar la persecución infernal. Si es de Dios. Pero si no es de Dios, pues ahí lo va a tener feliz el enemigo. Así que los bendecimos, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Aleluya. Ya iba a empezar a hacer otras cosas.